7 de la mañana, 30 minutos. ¿Cuáles son las personas más afectadas por el COVID-19 en nuestro país? ¿En qué regiones? ¿De qué edades? ¿Qué pasa con las muertes por COVID, por los casos sospechosos, neumonía, influenza, en fin? Todos estos datos los ha revelado en un estudio el DANE. Por eso vamos a hablar con su director, Juan Daniel Oviedo, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Director, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Juan Diego, ¿cómo están? Bien, director, quisiera comenzar preguntándole sobre los casos de muertes. ¿Qué ha detectado el DANE en el estudio que se han hecho? ¿Cuántos muertos finalmente hay y en cuánto tiempo? Bueno, nosotros a través de la lectura del Sistema de Registro Civil de Estadísticas Vitales estamos presentando en este balance que entre el 2 de marzo y el 17 de enero de 2021 estamos identificando 55.271 defunciones por COVID-19 confirmadas y todavía existe un halo de sospecha sobre la causa de muerte asociada con COVID-19 para 14.391 defunciones en el país. Aquí estoy viendo el dato y se lo voy a poner bien grande a nuestros televidentes para que lo vean. Ahí está la cifra. 274.395 defunciones, 55.271 casos confirmados, 14.391 sospechosos. ¿Por qué son sospechosos estos casos? ¿Y hay alguna posibilidad de quitarle esa sospecha? Pues porque afectaría ostensiblemente la cifra total. Claro que sí, Juan Diego, y precisamente esa sospecha se debe a que en la medida en que tenemos una pandemia y una afectación epidemiológica muy importante, primero, cuando nosotros ingresamos al sistema de salud como pacientes con una sintomatología, puede suceder que ingresemos al sistema de salud con una infección respiratoria aguda y nuestra muerte se dé antes de que se pueda confirmar con una prueba que efectivamente el virus, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 esté detrás de la causa de muerte. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Morbilidades establece que en esta situación de pandemia, para situaciones como por ejemplo el ingreso al sistema de salud con una infección respiratoria aguda que poco a poco se transforma y declina en una muerte del paciente, pues si no hay una prueba confirmada que establezca que existe el coronavirus, pues se debe dejar un halo de sospecha, el cual desde junio de 2020, a través de una resolución muy específica, definió el Ministerio de Salud qué se debe hacer para quitar ese halo de sospecha. Por ejemplo, autopsias verbales ex post e identificar con el círculo familiar y con las otras condiciones clínicas que se detallan en la causa de muerte, si efectivamente, a pesar de que no hay una prueba, el COVID-19 está detrás como la causa principal de la defunción del paciente. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo continuamente con el Ministerio de Salud para poder decidir si esas 14.391 defunciones sospechosas pasan a confirmarse o pasan a otra causa de muerte, como por ejemplo una neumonía o una influenza. Eso le quería preguntar. Eso le quería preguntar. ¿Qué muestran los datos cuando se comparan las defunciones, las muertes por COVID frente a neumonía e influenza? En ese contexto, ¿cuántos muertos hay? Por ejemplo, para uno poder establecer cuál es la diferencia real entre unas muertes y otras por el tipo de enfermedad. Bueno, como una de las sintomatologías más importantes que pueden dar señal de la presencia de COVID-19 es una infección respiratoria aguda. Por eso nosotros tenemos ese paralelo entre las muertes por COVID-19 confirmadas sospechosas y de neumonías e influencias. En este caso, como nosotros lo presentamos en el estudio, estamos viendo 5.751 defunciones por neumonía e influenza que tienen una caracterización desde el punto de vista del impacto que tienen según la población, según su sexo, muy similar a las condiciones de COVID sospechoso. Para precisar, COVID-19 confirmado afecta a 2/3 partes de hombres y 1/3 parte de mujeres. Mientras tanto, neumonía e influenza afecta a aproximadamente un 55-56% de hombres y por consiguiente
esa sospecha y la forma como desagregamos las muertes sospechosas puede dar una señal de que todavía hay duda de que efectivamente haya sido una neumonía o influenza la que causa esta muerte. Claro. En este gráfico que es de ustedes y que recoge datos entre el 2 de marzo de 2020 al 17 de enero de 2021, muestra el número de defunciones a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuál fue el periodo más crítico y por qué? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de las defunciones por COVID-19 confirmadas, tenemos a la semana 32 de 2020, es decir, la primera semana de agosto, y la última semana de 2020 y la segunda semana de 2021 como las 3 semanas en donde tuvimos para ese periodo de tiempo el máximo número de muertes por COVID-19 confirmada. Cuando vamos y establecemos en la medida en que las muertes por COVID-19 son una de muchas causas de muertes y agregamos las muertes por todas las causas, vemos que la semana 2 de 2021 presentó aproximadamente 8.175 defunciones por todas las causas, mientras que la semana 31 de 2020, que fue la última semana de julio, solo presentó 8.001 defunciones. Eso significa que en la segunda semana de enero, del 11 al 17 de enero, tuvimos más muertes por todas las causas que todo lo que hemos visto a lo largo de la pandemia. Claro. También ustedes han revelado algunos datos concernientes con las personas que más han resultado afectadas con el COVID-19. Por ejemplo, en el caso de la edad, ¿qué muestran los datos? Bueno, en términos generales, en términos de edad, nosotros estamos viendo que para los casos confirmados de defunción por COVID-19, el 55% de estas muertes está concentrado fundamentalmente en el rango entre 60 y 80 años. Y adicionalmente, para las personas de más de 55 años, las defunciones por COVID-19 explican casi el 86% de todas las defunciones. Eso significa que las personas de edad avanzada de más de 55 o adultas mayores de más de 60 son las que están siendo más afectadas en términos de mortalidad por COVID-19. Y también me llama la atención el dato contrario. Los que menos mueren son los jóvenes, ¿no? Pero ¿son los que más se contagian y transmiten el virus o qué han podido ustedes determinar? Bueno, Juan Diego, en ese punto lo que nosotros podemos presentar, como estas son estadísticas de hechos vitales, es decir, en este caso de defunciones, pues nosotros solo podemos certificar, como tú lo mencionas, que efectivamente para la población de menos de 20 años, ellos corresponden en términos de defunciones a apenas el 0.4% de todas las defunciones, un elemento a tener en cuenta dentro de las discusiones para reactivar la presencialidad en el sector educativo. Nosotros desde el DANE no manejamos estadísticas de contagios o de letalidad y por consiguiente esa sería una pregunta para el Ministerio de Salud o para el Instituto Nacional de Salud. Es Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, a esta hora de la mañana explicándonos los datos de este estudio que han hecho entre marzo y el 17 de enero de 2021, analizando lo que ha sido y el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestro país. Director, como siempre, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego, y muy pendiente de lo que requieran. Muchas gracias.